Pinza amperométrica. Hoy vamos a aprender a usar y sacarle el máximo provecho a este instrumento que es muy útil. Vamos a ver todas sus escalas con explicaciones teóricas y también las pruebas prácticas, donde aprenderás a dominar al 100% a este instrumento, donde se colocan sus puntas para distintos tipos de mediciones. Haremos algunas comparación, medición de resistencia, medición de voltaje y los errores más comunes cometidos al medir corriente. Veremos algunas teclas especiales y todas sus funciones para dominarlo al 100%. Hoy vamos a ver el uso de la pinza amperimétrica o amperométrica. Este es de línea económica y generalmente tiene las funciones básicas también, pero no son tan exactos para realizar mediciones, como ser medir voltaje en alterna, voltaje en continua con una escala de 1000 volt máximo, resistencia o buzzer. En esta escala mide hasta 200 ohms y en esta escala mide hasta 20 kilo. Ustedes pueden ver que se refleja la mitad de las funciones. La mitad, lo mismo que hace de acá, hace de este lado, es como que están enfrentadas la llave selectora. Ustedes pueden ver que acá está indicando 20K y acá que vamos a medir 20K. Es lo mismo, a pesar que tiene el punto o la marca de este lado. Es lo mismo colocarlo ahí o colocarlo ahí. Vamos con las funciones básicas para realizar una medición. Una de las mediciones más comunes para realizar es, por ejemplo, medir tensión de alterna. Para medir tensión de alterna debemos buscar el símbolo que es de alterna, justamente, que es la forma de una onda senoidal. Está aquí. Esto significa que es una tensión que pasa por un nivel alto, pasa por cero y pasa por un nivel bajo. Entonces, como sube y baja, es una señal alterna. Se alterna entre un valor positivo y un valor negativo. Vamos a colocar en voltaje, que es voltaje de alterna, y tiene un fondo de escala para medir solamente hasta 750 voltios en alterna, este instrumento. ¿Dónde colocamos las puntas? En la parte inferior, donde está indicado. Tenemos dos terminales, negro para el común, rojo para el positivo. El negro va en el común, en el centro, y para medir voltaje tenemos que buscar la punta o el terminal que diga la letra B, esto es de voltios. Entonces el rojo para medir voltaje va en este sector. Ahí estamos listos para medir tensión de alterna. Vamos a tomar un cable que está conectado a la red eléctrica con 220 voltios en Argentina. Acá no tiene polaridad porque ya te dijimos, la alterna no tiene polaridad. Así que colocamos uno aquí, el otro aquí, y ahí estaremos midiendo voltaje. Ahí pueden observar que está midiendo 213, 214 voltios de alterna. Este instrumento, a mi criterio, que es de línea muy económica, no es muy exacto para realizar otro tipo de mediciones, sino que está más bien preparado, obviamente, como su nombre lo dice, para medir amperes o amperios. Por eso es pinza amperimétrica. Lo podemos comparar aquí con otro multímetro, midiendo en alterna. Colocamos los terminales aquí y vemos que nos está indicando 218 voltios. Y este nos indicaba un voltaje menor. Aquí vemos que la diferencia o el error de lectura es más amplio en esta pinza amperimétrica o amperométrica que no está preparada, digamos, para medir voltaje. Estamos hablando de unos 5 voltios de diferencia. También tiene para medir voltaje en continua, que tiene este símbolo de línea continua o línea directa, que es ya proveniente de una fuente de alimentación ya rectificada y filtrada, de baterías, o para medir la mayor cantidad de circuitos electrónicos en esa escala. Tiene una escala máxima de 1000 voltios. ¿Dónde van las puntas? En donde estaban colocadas ahora. El negro en el común, el cable rojo en donde dice B, que es para medir voltaje. En este lado, o en este sector, o en este conector, es para medir voltaje y ohms o resistencia. Vamos a medir algo simple, una batería, esta es de 12 voltios, y la vamos a medir con nuestra pinza amperimétrica que también mide voltaje. Rojo al positivo, negro al negativo, medimos y nos arroja un valor de 10 y 11, entre 10 y 11 voltios. Acá vamos de nuevo, el error que comete estas pinzas amperimétricas o amperométricas económicas para medir otros parámetros que no sean corrientes. Está preparada más que nada para medir corriente y no las otras escalas. Comparamos aquí con otro multímetro en escala volt de continua. Vemos la diferencia. Uno nos marca 12.2 voltios y el otro entre 10 y 11 voltios. Ahí vemos que hay una diferencia notable, aproximadamente de un 10%, que para una medida de laboratorio
esto no sería muy confiable. Si es algo para medir, por ejemplo, de voltaje más elevado, por ahí el error es menos comprensible, ¿no? Por eso en alterna medía casi la tensión de red, ¿no? 213 voltios y había 218, son 5 voltios de diferencia. En escalas más altas, obviamente el error es más insignificativo, aunque el instrumento tiene que ser preciso. Siempre cuando empieza a marcar mal las medidas, ustedes tienen referencias, si esto tiene 12 voltios, si me está marcando 7 voltios, 8 voltios, es porque probablemente tenga la batería descargada. Algunos te indican, o tiene indicador de batería descargada, pero muchos no tienen. Y cuando te empieza a arrojar valores que son de desconfiar, tenés que medir o reemplazar directamente la batería de 9 voltios que va en la parte inferior, quitando este tornillo, se jala, se tira hacia abajo y aquí está alojada la batería de 9 voltios que hace alimentar al instrumento. Vamos con otra escala. Vamos ahora a medir resistencia, que también mide resistencia. Vamos a colocar una escala aquí que es para medir hasta 200 ohmios y que es la escala también de chicharrita o el buzzer que unimos, y esto es fácil de usar o bien es para comprobar rápidamente si los cables están cortados o no, si hay conductividad o no. Yo acá voy a medir una resistencia de naranja, blanco, marrón. 3, 9, cantidad de ceros, 1. 390 ohmios. Medimos la resistencia, a ver qué valor nos arroja. Ninguno, nos marca infinito. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque estamos midiendo en una escala que no corresponde. Me dice que acá lo máximo es 200 ohmios y yo estoy tratando de medir 390 ohmios. ¿Qué hay que hacer? Cambiar de escala. Vamos a la siguiente escala que nos mide hasta 20 kiloohmios o 20.000 ohms. Ahí estaría dentro del rango de esta resistencia. Medimos y ahí sí nos está indicando que tiene 37 ohmios. Eso es para medir resistencia. Y acá un error común que muchos los devuelven a esta pinza perimétrica y se piensan que en esta escala que está en roja marcada justamente por algo es que dice para medir 20 megohms y 2000 megohms, que son resistencias muy elevadas, que son estas de acá. Pero si yo coloco en esa escala e intento medir una resistencia, supongamos de 150K, que es esta, ustedes dirán, bueno, está dentro del valor, podría arrojar una medición, pero no. ¿Por qué? Porque la salida o el borne tiene que ir en el que dice External Unit. ¿Qué es esto? Unidad externa. Ahora te explico bien por qué. Sería colocando en el que dice Ext o externo. Pero esto no mide directamente con sus puntas de manera habitual, ya que lleva un dispositivo especial para medir resistencias de elevado valor óhmico. Por eso yo lo coloco acá y no va a medir nada. Incluso si lo pongo en cortocircuito que tiene que marcar 0 ohm, tampoco va a marcar. Pero no es porque funcione mal o no funcione, sino porque external no es un terminal común. Y para medir este tipo de valores óhmicos, que son muy elevados, no se hace de forma directa, sino se hace con un accesorio, y lo que hace es adapta a través de una alta tensión para poder medir este tipo de valor de resistencia. No se mide así de forma común o habitual. Bueno, acá explicamos cómo medir voltaje de alterna, voltaje de continuo, ya hicimos las pruebas, buzzer y medición de resistencias y esta escala especial que funciona con un dispositivo externo. Quitamos las puntas y vamos a ver lo principal, que esta pinza está preparada para medir corriente o la cantidad de electrones que pasan a través de un circuito. Vamos a hacer una medición y vamos a ver cuál es la diferencia entre medir con eso y con algún otro instrumento, donde obviamente las puntas, que acá está para medir volt, ohms o resistencia, y capacidad, la tengo que colocar donde dice A, que es para medir amperios. Pero ¿qué pasa con este multímetro? Este multímetro me va a medir corriente, y al igual que este, pero con este yo tengo que abrir el circuito. Vamos a la explicación básica, acá la tenemos. Tenemos una resistencia, que en este caso no solo puede ser una resistencia, sino que puede ser un artefacto en funcionamiento, una heladera, lo que ustedes quieran, que se puede representar como una resistencia. Sería esto es una resistencia, lo que tenemos aquí. Necesitamos una fuente de energía, que es esta, en este caso puede ser la red eléctrica de 220 voltios, y cuando yo conecto esto a 220 voltios va a circular una corriente, que es la corriente I. Esa corriente lo que hace, tiene que estar el circuito o el lazo cerrado como ven ustedes en el gráfico. La ventaja de la pinza amperimétrica o amperométrica que yo voy a poder tomar
sobre uno de esos cables para medir, ya sea acá o en cualquier parte, o de este lado, o bien de este lado, acá. Colocando esta pinza, abrazando el cable conductor eléctrico, me va a medir la cantidad de electrones o la corriente que está circulando a través de ese circuito. En cambio, si yo utilizo estos tipos de multímetros, no tiene el aro, que es esta especie de bobina que tiene aquí, sino que tengo que abrir el circuito. O sea, acá tengo que abrir el circuito y tomar la medición aquí. Eso es para medir con este tipo de instrumentos. Yo tengo que cortar el cable o cortar la alimentación, y a veces cuando uno mide mucha corriente es más riesgoso, es más peligroso, va a hacer chispazos y demás. Por eso es la practicidad de utilizar un multímetro convencional con una pinza amperométrica o amperimétrica. Esa es la real ventaja. Que no hace falta que cortes el circuito para medir, simplemente abrazando el cable. Acá vamos con el principal error que cometen todos, ¿no? Acá tenemos la resistencia de ejemplo, la vamos a alimentar. Acá van a 220 voltios, que ahora lo vamos a conectar. Esto no tiene polaridad, si bien estos terminales caimán o cocodrilo tienen color, pero no tiene polaridad la alterna. Vamos a conectar a la red eléctrica, vamos a encender nuestra resistencia, no se va a notar porque es metálica, va a empezar a calentar y vamos a ver el consumo a través de la pinza amperimétrica o amperométrica y ver cuál es el principal error que nosotros cometemos. Cuando yo conecto esto para tomar o efectuar una medición, tengo que saber que tengo que tomar sobre uno de los cables, o sobre este, o sobre el otro. El principal error de un novato o gente que no sabe o que está aprendiendo es que toman de esta forma. Grave error, porque acá el instrumento no va a indicar nada. ¿Por qué? Porque se confunde. La corriente, ustedes saben que circula de una manera. Aquí supongamos que está circulando la corriente en este sentido. Entonces la corriente va a ir en ese sentido. Cuando yo mida, voy a medir la cantidad de electrones que están pasando, o la corriente, por este conductor. Puedo medir por esto, pasa por la resistencia, va así, da la vueltita y vuelve por este otro conector. Si yo mido en este, va a estar bien. Si yo mido en este, también va a estar bien. Voy a medir la corriente, ya sea la que está circulando a través del circuito. Lo malo, o lo que está mal, es cuando yo tomo los dos cables. Cuando yo tome los dos cables, esto está mal. ¿Por qué? Porque voy a estar midiendo la corriente que va para un lado y la que vuelve. Entonces se va a contrarrestar y no me va a indicar nada. Esto como que yo haga fuerza parejo hacia los dos lados. Cuando yo hago fuerza parejo, presionando, no puedo medir nada. Entonces si yo mido sobre un conductor, mido o la que va para un lado o la que va para el otro lado. Pero cuando yo uno los cables, como que estoy uniendo dos campos y se contrarrestan. Los dos están haciendo la misma fuerza y en este punto pasa a ser cero, porque no puedo medir nada. Por eso es que se debe tomar sobre un conductor, y ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Sabemos que vamos a aplicar alterna y que vamos a medir corriente en alterna y que esta resistencia consume menos de 10 amperios, así que vamos a poner en la escala de 200 amperios. Acá no se utilizan las puntas, directamente en instrumento. Cambiamos la resistencia, que es exactamente lo mismo. Aplicamos 220 voltios aquí. Las resistencias en este caso se va a ver mejor porque se va a poner incandescente. Tomamos la medición sobre uno de los cables y ahí vemos que nos está indicando 4.95 amperios. 5.1 amperios es lo que nos está indicando el consumo en una de las ramas. Sacamos la pinza, vamos a la medición sobre el otro cable y también nos indica prácticamente la misma corriente. Obviamente es la misma porque la que va para un lado es la misma cuando vuelve, pero siempre midiendo de a uno. Cuando medimos sobre los dos cables vemos que da 0, porque estamos midiendo la corriente que va y la que vuelve. Más 5 A menos 5 A nos daría 0 A. Por eso no se mide entre los dos cables. Vamos con esta tecla, la tecla Hold o de retención. Esta se utiliza más que nada en lugares que son complicados para ver o que nos queda el multímetro en una posición donde no podemos ver su lectura o donde tenemos que hacer una medición rápida por el lugar o el elemento que estamos midiendo. Medimos y presionamos esa tecla y vemos que se mantiene la lectura. O sea, yo lo saco directamente desde el cable que estoy midiendo la corriente y la medición se mantiene así hasta que vuelva a liberar la tecla Hold. ¿Ven? Está sin el cable y ahí se mantuvo y puedo hacer la lectura si es que no podía observar el display cuando estaba realizando la medición. Para eso la tecla Hold te explicamos todas las funciones que tiene
Este amperímetro es uno de los más vendidos en el mundo porque es uno de los más económicos. Si querés que hagamos comparaciones o aprender a utilizar otro instrumento, déjamelo en los comentarios.